Hola, en esta cápsula las preguntas que nos convocan son dos. La primera guarda relación con cómo se debe organizar el Poder Judicial y la otra tiene que ver con cómo y quién elige a los jueces y juezas. Ya, para poder llegar a esta comprensión de ambas preguntas hay que partir señalando que estas nos llevan al tema central que tiene que ver con la independencia judicial. Para poder llegar a una comprensión un poco más clara de la independencia judicial, vamos a desglosar esto en tres puntos. ¿Ya? En la función judicial, primeramente, posteriormente en la competencia de jueces y juezas, es decir, como en lo que pueden y no pueden hacer. Y finalmente vamos a llegar un poco a por qué es importante la independencia judicial. ¿Ya? Primero hablemos sobre la función judicial. Desde el punto de vista constitucional, la función judicial en este país se entiende a partir de la facultad de conocer sobre las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar los juzgados, ¿ya? Y pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley. Es decir, define una noción central, la resolución de conflictos principalmente, ¿ya? Para algunos esto puede ser evidentemente restrictivo en relación con las posibles competencias que puede tener un órgano judicial que está llamado a tener la autoridad o poder para juzgar y aplicar las leyes, ¿ya? Dado que esta puede sin duda abarcar mucho más elementos de los propuestos y en relación a cosas que vayan más allá de conflictos civiles, ¿ya? No obstante, la doctrina chilena en torno a este asunto ha sido bien clara en que la función judicial es mucho más amplia y debe entenderse como una cláusula general de jurisdicción, ¿ya? Recordemos que la jurisdicción es la autoridad de ejercer la justicia y que le corresponde a todo tribunal de justicia establecido por ley poder dictarla, salvo el TC, que la Constitución le permite tener atribuciones particulares, ¿ya? Lo anterior implica entonces que la función judicial no debe comprenderse como simplemente aquella por la que deben únicamente resolver conflictos, ¿ya? Pero esto nos lleva a la pregunta sobre qué es lo que hacen los jueces y las juezas. Bueno, estos y estas pueden actuar la ley, es decir, respetarla y hacerla valer, y en otros casos también causar daño o perjuicio a quienes con algún tipo de sanción, ¿ya? Es decir, la función judicial abarca muchas otras consideraciones. Bueno, pero para esto, lo que hacen o no hacen los jueces es importante porque nos lleva a la pregunta sobre sus competencias, es decir, qué pueden hacer o no pueden hacer los y las juezas. Desde el punto de vista teórico, hay un tránsito sociohistórico desde una idea vertical del poder, donde la resolución de conflictos era sobre como un Estado con sus ciudadanos, ¿ya? Hacia una concepción más del poder contra el poder, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? El control del ejercicio ilegal de otros poderes sin que por ello se pueda interferir en sus competencias, ¿ya? Hoy en día, y sobre todo pensando en cómo entran distintos poderes, por ejemplo el económico, ya no es solamente se entiende que la función de los jueces está únicamente remitida a resolver asuntos un poco más domésticos, quizás como antes, sino que ahora hay como un choque un poco de poderes, ¿ya? Entonces, los jueces no pueden actuar sobre los espacios legítimos de la política y de la economía, sino que solo sobre espacios ilegítimos que se manifiesten en actos inválidos o ilícitos, ¿ya? La necesidad de ser legítime y único intérprete del sistema jurídico, un juez o jueza debe mantener su independencia de otros poderes para cumplir un poco la función judicial, ¿ya? Desde el punto de vista de la independencia de lo judicial, hay que señalar que, dado lo anterior, es importante entender la relevancia que tiene la discusión respecto a la independencia. En teoría, la función judicial en este país no es propiamente tal un poder como si lo es el ejecutivo o el legislativo, ya que sería un poder sin poder. A partir de eso es importante que su independencia sea por un lado, algo central para la concepción del derecho del sistema, porque permite que un juez o una jueza actúe como tal y no como un político, ¿ya? Pero ojo, porque mientras más atribuciones tiene esa independencia y más poder ejerce, más cuestionable tiende a ser su independencia. ¿Cuál entonces sería el problema de esto? Los y las juezas no son elegidas democráticamente como así otros funcionarios públicos, no tienen los mismos criterios de elección, ¿ya? De hecho, el peligro es que jueces puedan en algunos casos terminar transformándose en figuras que
dictan una especie de activismo judicial, ya especialmente en países donde han ocurrido violaciones a los derechos humanos, como pueden ser las derechas que han prohibido o de una u otra manera dilatado como juicio en relación a esto. Entonces, esta discusión sobre la independencia de los jueces y las juezas precede al debate constitucional actual y nos plantea como una oportunidad única para pensar en el poder judicial que nos gustaría tener, ¿ya? Y por eso hoy estamos debatiendo. Bueno, ¿qué alternativas tenemos? ¿Ya? Cuando hablamos de tipos de gobierno o administración, queremos decir sobre sistemas regulados por el derecho, que refieren en lo esencial a regular temas de la designación, la promoción, el traslado, la sanción y remoción de jueces y juezas, así como cosas sobre su formación y capacitación. En el caso chileno, en tal aspecto, está basado en una competencia única que está ordenada a partir de la Corte Suprema, la cual tiene facultades tanto administrativas como de dirección de los tribunales dentro de sus esferas de control. Ya en este sentido, el nombramiento de jueces depende enormemente de esta, ¿ya? Y está basado en un sistema binominal de nombramiento entre el Senado y el presidente, así como también sus funciones disciplinarias. En definitiva, esta Corte Suprema es un control evidentemente jerárquico, más allá de que en la práctica la Corte no pueda necesariamente remover jueces y juezas. Por el otro lado, a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones solo les rige el control político del Parlamento vía acusación constitucional de sus miembros. Entonces, efectivamente, aquí tenemos un tema que puede estar haciendo cortocircuito con el tema de la independencia de los jueces y las juezas. Desde el punto de vista de la experiencia internacional, sabemos que por lo menos en Europa y en otros países de Latinoamérica que han copiado sus sistemas, existen los consejos de la judicatura, ¿ya? Y en Estados Unidos existe la conferencia judicial. Todos ellos tienen en común, en relación al chileno, que se conforman por un espectro más amplio de instituciones, ¿ya? Incorporan a otros poderes del Estado en la toma de decisión de quienes componen estos consejos, ¿ya? Y estos modelos tienen la gracia que incorporan en algunos casos a miembros nominados por el Parlamento, ¿ya? En este caso, estos están más relacionados con los consejos de judicatura. Por otro lado, los modelos de la Conferencia Judicial de Estados Unidos tienden a ser más democráticos que el chileno, porque le da, como en su carácter federal, les dan más atribuciones a cada uno de los espacios. Entonces, finalmente se ve como positivo que el órgano que administra la magistratura tenga conexiones con la política, en el caso de los consejos de la judicatura. Y de esta forma se evita que el órgano se transforme en autorreferencial, corporativamente replegado en sí mismo y privado de conexiones con el ordenamiento constitucional, que es lo que un poco pasa actualmente con la Corte Suprema. Entonces, finalmente, y retomando las dos preguntas iniciales, a partir de los puestos es necesario como pensar cómo aseguramos esa independencia de lo judicial con el sistema que tenemos actualmente, que tiende a ser un poco como un cuello de botella como para poder asegurar esto. Entonces, así consideramos relevante que se contemple en los objetivos políticos de cara al proceso constituyente a la independencia judicial como una fórmula central para la lucha por el poder institucional, ¿ya? Y la postura un poco aquí que planteamos es que la independencia y la autonomía de la función judicial es un valor superior al crédito político que un juez o jueza particular pueda dar. Entonces es importante organizarla de tal manera de que sea democrática, que sea legítima y que permita un gobierno que sea bueno y una administración de los jueces que sea justa, ¿ya? Ojo ahí, porque asegurar dicha independencia debe ir de la mano de una mayor democratización y un mejor control político, pero no así de las decisiones que se toman. No queremos involucrarnos en eso. Hay que pensar en fórmulas diversas de control político directo a los jueces y juezas y limitaciones a la seguridad jurídica, que es un poco los ejemplos de democracia que se mencionaban en estos consejos de judicatura y que, por ejemplo, están vigentes en Colombia, en Ecuador, y que son modelos copiados desde Italia y España. Es decir, países del sector están mucho más avanzados en esto que nosotros mismos, ¿ya?
Y creo que actualmente debemos superar el actual autogobierno de los jueces y las juezas, el que no ha permitido permear este poder de las transformaciones sociales ni políticas, ¿ya? Y además impera una lógica elitista y sectaria, y creemos importante reformar el actual gobierno judicial. Y por eso estamos discutiendo eso hoy. Y en esta perspectiva, y para terminar, la centralidad política pasa por democratizar el poder judicial ya, y al mismo tiempo hacerlo más eficiente y eficaz en sus decisiones. Esto implica una reforma sustancial a la académica jurídica y a la formación de jueces y juezas, también la eliminación de todo rango y jerarquía, ¿ya? Y la creación de un organismo de gobierno integrado tanto por miembros del Poder Judicial, en su mayoría, como por miembros de la sociedad elegidos por el Congreso. Es un poco el modelo que les planteaba en Colombia. Dicho organismo además debe ser paritario y asegurar la paridad de los órganos judiciales, y debe poder integrar a las diversas realidades del país, y por lo menos ser debidamente descentralizado, pudiendo además elegir a sus miembros y miembros por parte de la comunidad y los jueces locales. Eso, espero que les haya quedado claro.